Máster, muy buenas tardes, ¿cómo está? Soy la estudiante Laura Berrú y en este momento pues me encuentro aquí para realizar la actividad que tenemos sobre la construcción de figuras sólidas mediante el origami. Bien, antes de empezar quisiera indicarles que estas actividades tienen un objetivo. Su objetivo es fortalecer habilidades motrices finas, ya que al manipular el papel de manera precisa, los estudiantes trabajan en su destreza manual, algo que es muy importante para el desarrollo de la coordinación motriz fina. Bien, esta actividad está dirigida para los estudiantes de tercer año básico de la materia de matemáticas. Bien, y la figurita de origami que voy a realizar es la carita de un gato. Bien, para ello voy a utilizar yo un cuadrito de 15 por 15. Esta hoja estoy utilizando papel iris de 15 por 15. Bien, entonces como primer paso voy a realizar lo siguiente. Ya que tengo mi papel aquí, voy a doblar por la mitad, ¿verdad? Voy a doblar por la mitad de esta manera en forma triangular, ¿sí? Como primer paso doblo ya, en forma triangular. Bien, ahora voy a doblar nuevamente por la mitad, como segundo paso, por la mitad, me va a quedar así, de esta manera, así mismo en forma triangular. Voy a abrir y como tercer paso voy a doblar las puntitas las voy a doblar de esta manera. Doblo de este lado, ¿verdad? De esta manera me va quedando como si fueran las orejitas, ¿verdad? De mi gatito. Y ahora me voy con la otra puntita. Bien, le doy la vuelta y voy obteniendo esta forma. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Bien, como cuarto paso voy a doblar la puntita, esta puntita que tengo aquí o este piquito, lo voy a doblar hacia abajo, detrás de las orejitas. Lo voy a doblar de esta manera, ¿sí? Bien, y aquí tengo yo la parte de adelante de la carita de mi gatito y esta es la parte de atrás. Este es el doblez que le hice aquí. Bien, entonces esta es la parte de adelante de la carita de mi gatito. Ahora, como último punto, ¿verdad? Como último punto, vamos a dibujar, a darle forma, a ponerle unos ojitos, una sonrisita, los bigotitos a la carita de mi gatito, ¿ok? Es una actividad muy sencilla. El origami pues es una actividad que nos ayuda a desestresarnos y también a tener algo de paciencia para realizar estas actividades, ¿bien? Entonces para eso voy a utilizar un marcador para darle forma a la carita de mi gatito, ¿ok? Entonces voy a realizar, aquí tengo voy a realizar un pelito, un cabellito, un cerquillito, ojitos, y para finalizar los bigotes. He finalizado yo realizándole la carita, ¿verdad?, a mi figurita de origami, que es la carita de un gatito. Y esa ha sido pues mi presentación, estimada docente. Muchísimas gracias.